Y en los últimos años han aumentado las denuncias de hombres que dicen ser maltratados. Pero a diferencia de las mujeres, los mecanismos de defensa son más precarios para los varones. Si bien es cierto que las mujeres son las que más reciben maltratos en los hogares por diferentes factores, según el juzgado de segunda instancia de Trinidad, las denuncias por violencia intrafamiliar ha ido aumentando en grandes porcentajes en contra de los varones. Cuando un hombre concurre a denunciar, se le da absolutamente las mismas presunciones, la misma atención, las mismas medidas. Se ordenan exclusiones de hogar de las mujeres violentas. El juez Peña explicó que en su mayoría son las mujeres quienes se animan a denunciar sin ninguna censura, no así los hombres, aunque en los últimos tiempos esta cifra fue creciendo ya que existen varios casos de hombres maltratados por sus parejas. Uno sustancia los juicios, podemos denotar, no en todos los casos, pero en una pequeña porción, ¿verdad?, de que hay denuncias infundadas, hay denuncias tergiversadas y de pronto nos encontramos con situaciones inclusive en las que las violencias fueron recíprocas y con mayor calidad de víctima para los hombres. Sin embargo, en virtud a toda esta tendencia a favor de la mujer, es la mujer la que se anima más a denunciar. Y verificando los datos de un solo juzgado de la capital, nos encontramos que en el año 2013 se presentaron 130 denuncias, de los cuales fueron 10 hombres maltratados. En el año 2014, 114 denuncias y 17 hombres maltratados. En el año 2015, 120 denuncias, 20 hombres maltratados en las casas. En el año 2016, 53 denuncias y 6 hombres maltratados hasta la fecha. Y así como están las cosas, más varones se animan a hacer este tipo de denuncias por maltratos intrafamiliar. Si es una pelea brusca, generalmente me doy la vuelta y salgo un rato y cuando nos calmamos todos nos ponemos a hablar. ¿Pero te animás a denunciarlo? Y si es un caso más grave, sí. Si es demasiado agresiva, debería denunciarla. ¿Qué pasa si tu señora en tu casa te pega? ¿Reaccionás por ella o denuncias? Denuncio. Y denunciar nomás. Solamente eso. ¿Te animás a hacerlo? Sí, voy a hacer. Las propias autoridades animan a los hombres quienes son maltratados frecuentemente a realizar sus denuncias. Debemos de explicitar esto para animar también, como vos decís bien, a los hombres a que se acerquen a los juzgados de paz y a la fiscalía y realicen la denuncia correspondiente en el caso de ser ultrajados o sometidos a improperios. Explicó que estos casos también son tratados de la misma manera que las denuncias presentadas por mujeres.